Existen voces que acompañan a más de una generación y aquellas también que nos pueden traducir magia a través de sus líneas, a través de su legado. Tal es el caso del maestro Zenel Paz, a quien recordamos por la multicitada Fresa y Chocolate. Esta noche, en una emisión más de Backstage, estaremos charlando sobre sus anhelos, sobre sus memorias y proyectos. Soy Ami Terán y les damos la más cordial bienvenida desde aquí, un maravilloso lugar en la ribera de la Laguna de Pátzcuaro. Existen voces que nos van acompañando por más de una generación, que nos demuestran que no existen los límites. Aquellas voces capaces de traducir sintagmas en magia que vemos reflejados en fotogramas de película. Son aquellos instantes que nos acarrean memorias a las y los legionarios X, donde fuimos felices, donde descubríamos un sinnúmero de memorias que vale la pena destacar en cada paso. Y es precisamente en este andar cotidiano, en esta maravillosa escena que es la vida, donde nos topamos con grandes maestros que nos van premiando con su aprendizaje. Prueba de ello es el maestro Zenel Paz, quien es un extraordinario dramaturgo, escritor, me atrevo a decir que también periodista y sobre todo un contador de historias que nos ha premiado con su talento y con quien tengo la dicha de platicar durante este día. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar contigo y a través de ti pues con los televidentes, con el público. Maestro, para mí es un gusto el poder platicar, el poder abordar parte de sus memorias, de sus proyectos. Muchísimas gracias, sobre todo en el marco de esta casa maravillosa, que lo comentábamos hace un momento, ¿no? Nos acoge, nos da calidez y exalta la creatividad. Sí, este es un espacio, un escenario ideal para el propósito en que estamos acá. Es muy agradable, es estimulante, es relajante y impulsa las ideas. Aquí tenemos los espacios, el tiempo para trabajar y para convivir, porque hay una experiencia de conocernos y de intercambiar nuevos amigos y nuevos creadores que forma parte del proyecto y de sus cosas buenas. Y es que, amigos que nos están sintonizando en este momento, estamos muy contentos y agradecemos la camaradería de Jesús Pimentel, que nos abrió las puertas de su casa taller Cine Quandon Lab, donde se están llevando a cabo cursos magistrales sobre narrativas, y es donde tenemos la fortuna de coincidir con grandes representantes de la industria cinematográfica latinoamericana. Y bueno, lo recordamos a través de sus memorias, a través de sus vivencias y sobre todo una serie de retos maestros que infirió desde muy joven, lo que impulsó su capacidad y su vocación creativa. Sí, yo realmente comencé mi vocación literaria, o por las historias, por la fantasía, pues yo creo que nació conmigo y se manifestó muy tempranamente. Pero yo inicié una carrera fundamentalmente literaria, en la que no se sospechaba que también pudiera haber una incursión en lo dramático. Porque son dos modos de, aunque se puede tratar de crear historias y crear personajes, son dos modos de pensar y de manejar la ficción completamente distintas. Entonces es algo que te acompaña o no te acompaña. No quiere decir que los buenos narradores puedan ser buenos dramaturgos, ni lo contrario, que los buenos dramaturgos escriban, digamos, una buena novela. Casi que más bien es no frecuente. Pero algunas personas se pueden dar las dos cosas, ¿no? Es decir, un poco trabajar con las dos maneras de narrar, de contar historias principales y que vienen desde la antigüedad, ¿no? Desde que el hombre es hombre, tuvo dos maneras de contar. Una con palabras, inmediatamente a través de la escritura, y otra con la representación, con actores y con puestas en escena, así como una imitación, una recreación de la vida, ¿no? Mientras que la otra es muy distinta y se basa sobre todo en el lenguaje, en el poder de la palabra y del contar. Las diferentes maneras de comunicar, pero que a final de cuentas tienen esta misma finalidad, ¿no? El comunicar una idea, el transmitir universos, me atrevo a decir paralelos, que bueno, también nos plasman realidades a veces incluso muy crudas o vivencias, ¿no? Y bueno, tal como lo hemos visto en su obra,
que pareciera que tiene claras reminiscencias de aquellos años mozos en la Universidad Autónoma de La Habana, cuando estudiaba periodismo. Sí, a veces es un poco frecuente en los artistas en general, ¿no? Como seguramente también es en tu caso la niñez, la adolescencia, son a veces mientras está pasando uno siente que sufre mucho, sí, pero son muy reveladoras y se descubren cosas que van a ser fundamentales en la vida. Y hay como siempre un descubrimiento, la acción de deslumbrarse y de aprender, de ir conociendo la vida, ¿no? Y luego eso se torna una etapa muy rica. Así y es por lo tanto frecuente en el arte, ¿no? Que los artistas en alguna o muchas de sus obras visiten su infancia, su juventud y ya con los años pues vean más de lo que vieron mientras estabas allí, sí, viviendo, ¿no? Porque ahora hay como dos miradas, la del recuerdo, que es como en el momento en que tú la estabas viendo, y la retrospectiva que te permite evaluar, valorar y ver la importancia que tuvieron otros factores que en el momento en que estabas allí no lo veías, ¿no? Pues estas lecturas diferentes que les vamos dando, de acuerdo a esta madurez que vamos teniendo, estos contextos que vamos aquilatando, pues a lo largo de nuestra vida, maestro, ¿no? Sí. Y lo hemos visto que ha sido una carrera de grandes satisfacciones la que usted ha emprendido, y bueno, en un ambiente que cuando inició con toda esta vocación, pues era claramente difícil en Cuba. Sí, sí. Lo difícil es dificultoso, trabajoso y a la vez un reto, ¿no? La dificultad es también, desde el punto de vista creativo, a veces tiene sus cosas buenas porque te hace crecer, sí, te hace ver más, luchar, ¿no? Y te digo, es un reto, yo a veces digo, es como en la plaza de toro, ajá, no tiene gracia salir a la plaza si no hay toro, ¿no? El toro es el peligro, pero a veces esa confrontación del hombre y la mujer contra las dificultades y a veces contra sí mismo es lo que hace la vida y también lo que alimenta el arte, ¿no? Mi país, como la mayoría de los latinoamericanos, cada cual con su historia, ha pasado por muchos momentos difíciles, sí, muchos momentos de crisis, que ha estado como en el trasfondo también de la vida personal, de la vida individual de la gente, ¿no? Así es. Se hace como un diálogo, un entrelazado en lo interno, en lo interior, en lo personal y en lo externo, en la vida de la nación, del grupo, de la familia, ¿no? Todos tenemos esos dos campos, el campo a veces mental, íntimo, sentimental, que va a la vida, va en paralelo con el momento histórico y espacial que te toca, claro, vivir. Claro, y son aprendizajes que vamos teniendo y que, sí, nos permiten generar otros niveles de conciencia y sobre todo pues también valorar, ¿no?, los logros que vamos aquilatando, sobre todo una carrera. Yo recuerdo mucho por allá de la década de inicios de los 90, en mis clases de análisis cinematográfico, que había una cinta que era requerida para que nosotros lográramos comprender a cabalidad el guionismo y todos sus simbolismos, que es Fresa y Chocolate. Una película que fue un parteaguas incluso para la concepción del ideario que se manejaba en esa época. Sí, pero yo creo que afortunadamente fue una película que tuvo de una manera natural, de una manera orgánica, coherente, una importancia artística y también social, porque trataba un tema que era importante para mucha gente, un trauma un poco de la sociedad, que la película ayudó a estimular que las personas pudieran reflexionar sobre esto, incluso en el caso cubano, las instituciones, el Estado, y avanzar un poco en esa temática. Una cosa curiosa, por lo que hablábamos antes de las variantes de la escritura, no sé si recuerdas o si lo sabes, que Fresa y Chocolate parte de un texto literario. El lobo, el bosque y el hombre nuevo. Claro que sí. Que ahí es una cosa curiosa, como una experiencia literaria, un cuento que es de palabra, se transforma en algo que es representación. El texto está escrito
introspectivamente y retrospectivamente. Esa manera de componer un texto no funciona en el cine, no funciona en lo dramático. Y a pesar de estar hecho por el mismo autor, yo tuve que cambiar el enfoque totalmente para que algo que había vivido en un texto viviera en una pantalla. Así es. Luego esta obra se ha montado mucho en teatro. Tiene en todo el mundo más de 30 representaciones teatrales. Y vuelve a ser curioso que al cambiar de género, vuelve a cambiar las formas, porque cada género tiene unas exigencias específicas. Así es, un lenguaje, ¿no? Sí, Específico. incluso los mismos diálogos, no es lo mismo cuando tú escribes diálogos literarios, que si escribes diálogos para cine, que si lo escribes para teatro, o lo escribes para televisión, o si lo estás escribiendo en televisión, pero en un unitario, en una serie, ¿no? Y todas esas problemáticas que son a veces técnicas, a veces formales, es parte de lo que estamos nosotros estudiando aquí. Es la interioridad de la construcción de los formatos artísticos. Y como bien lo comentan, ¿no? El resto de abordar estas narrativas que en su momento, bueno, pues suelen ser muy polémicas, ¿no? Hoy ya nosotros estamos frente a una bonanza, frente a una apertura totalmente diferente, pero en su momento, pues obviamente si los centramos en la década, inicios de los 70, sí, con el franquismo, el marxismo, pues sí se generaba un boom realmente importante, sí, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el reto, primero del subtexto, cuando se difunde, y después verlo reflejado en la pantalla? ¿Cuáles fueron los retos que le infirió esa obra? Bueno, el primer reto fue el de la libertad creadora. Sí. Tanto en la cosa formal como en la cosa temática del pensamiento. Es decir, no limitarte por ningún tipo de temor a llegar a todo lo que querías decir, todo lo que habías descubierto en relación con el tema. Por más incómodo que pudiera ser, por más dificultades que pudiera buscarle a los creadores. Y ese fue el primer reto, que es donde hay más sinceridad que valentía. Porque, más franqueza, ¿verdad? Sí, más sí, letra franca. Porque a veces es más fácil estar dispuesto a asumir las dificultades que un acto, sí, tuyo te hagan, que tener como la inteligencia y la capacidad de exponerlo bien y de exponerlo de una manera que sea bella, pero que sea útil, ¿no? Y en este caso tuvimos la satisfacción de que el público conectó con la historia, la hizo suya, tanto como historia humana, como planteamientos temáticos y retos de problemas. Y en ese sentido, particularmente en Cuba, la película tuvo una incidencia fuerte, sí, en lograr superar en alguna medida problemas, traumas de la sociedad. Ayudó a ganar espacios de libertad de una manera definitiva. Sí. A veces ganar un espacio de libertad para lo que sirve es fundamentalmente para luchar por el siguiente, ¿no? Así la libertad siempre es un proceso de conquistas. Pero la película ayudó a sacar una relación no solo con la homosexualidad, sino con el derecho de las opciones individuales. Así es. Que trasciende más por dónde vaya específicamente, ¿no? Dio un impulso a ese paso de luchar por el reconocimiento de la diversidad, de la individualidad del comportamiento humano, tanto en la sexualidad como en el pensamiento, como en la religiosidad, ¿no? Así es. Que son temas de importancia en todos los países. Yo creo que por eso es que esta película tuvo una acogida internacional en puntos muy diversos, porque es una temática importante para el hombre donde quiera que esté. Así es, y como bien comenta, y me gustaría destacarlo, lo mencionaba hace un momento, ¿no? Es la importancia de evidenciar estas verdades francas que las hacemos a través de la narrativa, con estos contextos en los cuales pues nosotros nos damos cuenta que podemos ser auténticos, tratar temas que a lo mejor muchas veces no se tocan en el cine porque lo queremos todo de color de rosa, ¿no? Sí. Pero el arte también infiere eso, ¿no? Denunciar, evidenciar y comunicar este tipo de polémicas, sí, o de situaciones. Sí,
el arte, es decir, cuenta historia, no está exactamente para dar lecciones ni arreglar el mundo, está para reflejar la vida. Y de ese reflejo de la vida aprendemos. Por eso hemos aprendido tanto leyendo, hemos aprendido yendo al teatro, yendo al cine, porque el arte nos permite beneficiarnos de la experiencia de muchos otros seres humanos. No solo en el sentido de las enseñanzas y de la orientación, sino también de la belleza. El sentido de la belleza. Se cuenta una historia fundamentalmente por contar la historia, por compartir esos personajes. Pero eso se vuelve vida, igual que aprendemos de nuestros amigos, de nuestras familias, de todos esos contactos. El arte también nos hace reflexionar, nos inquieta. Así es. Aunque el arte, no sé, como puede ser el ballet, cuando su finalidad no va más allá de la belleza, del estímulo estético a las personas, es tan válido como una obra que conmueve tus ideas acerca de la sociedad o acerca de cualquier otra cosa. Y vivimos hoy en día una época en que precisamente el arte, las letras, el cine nos ha permitido sensibilizar, nos ha permitido incluso conectar con nosotros mismos, maestro. Sí. Las dificultades que tenemos, bueno, hemos tenido siempre, pero que tenemos hoy en día es a veces la entrada de lo comercial y el mercado al arte. Muchas veces decimos, no es un problema que el arte vaya al mercado, pero que el mercado venga al arte y dicte leyes y trate de subordinarlo a sus necesidades, sí, porque les resta libertad. Sí. Porque sobre todo en el momento actual, a veces hacer arte es caro, lleva presupuesto. Claro. Que va en paralelo con las posibilidades que la tecnología que el hombre ha ido conquistando amplía las posibilidades al arte, ¿no? Pero naturalmente todo eso tiene por debajo un presupuesto. Sí. Y no siempre las sociedades o a veces las personas que pueden tener esos presupuestos tienen conciencia de dedicarlo también al arte, como se debe dedicar a la educación, porque puede que no tenga una ganancia económica inmediata ni a corto plazo, pero sí tiene una ganancia en el plano humano, Sí, claro. que a la larga es más importante. Y considero que es uno de los grandes retos, maestro, que enfrenta hoy en día todos los creadores, ¿no? Esta falta de apoyo que vemos, porque se subestiman al arte, se subestiman determinadas áreas que son tan emblemáticas, pues para destacar la fortaleza, sí, el capital intelectual de una nación, ¿no? Y lo hemos visto en Cuba. Cuba cuenta con grandes médicos, con grandes escritores, poetas, que en su momento fueron muy subestimados. Sí. Aunque no en la cosa económica, sino en restricciones de la expresión. Exacto. De la expresión. Más que es decir, Cuba es un país pobre, como sabemos. Es decir, los países pobres no suelen tener una gran cinematografía, porque una cosa va con la otra. A veces no puedes editar todos los libros que tú quieres. Claro, porque no hay presupuesto. Pero ese es un problema, sí, es un problema grave y que incide también en la libertad del arte, porque si no puede existir, no puede. Pero el problema de la restricción, cuando es del espacio de expresión del artista, pues tiene otra gravedad y causa como que una indignación mayor, porque sí es algo que está en la mano solucionar, ¿no? Claro. De pronto un país pequeño como muchos de los nuestros, pensemos en Centroamérica, no tiene la riqueza suficiente para también dedicar dinero al arte. Muchas veces lo que no hay es la voluntad y la comprensión por parte de los políticos de la importancia que tiene esto. Pero si llega a existir, o el artista puede superar esas dificultades, es muy importante que se pueda expresar con libertad. Así es. Aunque su obra sea más o menos incómoda. Así es. Sí. Y a lo largo de la historia de la humanidad, las obras incómodas a la larga han aportado más que las que son fáciles de diluir. Claro, porque está rompiendo los paradigmas, ¿no? Y de eso se trata también uno de los objetivos de la escritura, ser uno mismo y plasmarlo en su obra. Si yo le preguntara en este momento, maestro, que pudiéramos recorrer algunos sintagmas, recorrer las hojas hacia atrás,
para dirigirse hacia un jardín secreto donde usted retomaría fuerzas y descansaría, ¿a dónde se dirigiría? Pues me iría a mi punto de origen. Yo nací en el campo, en una zona montañosa. No sé si sabes, Cuba no tiene esos grandes contrastes de montaña que tiene, de geografía que tiene México, pero los tiene más en pequeño. Así es. Y en general hay 3 sierras muy bien definidas, una en el occidente, una en el centro y una en el oriente, con sus particularidades, con sus distintas maneras de ser bellas. Yo soy de la del centro, que es un lugar muy bello. Crecí durante mucho tiempo con una familia campesina, pobre, de bajos recursos, pero de una familia unida y que se amaba mucho, y muy en contacto con la naturaleza. Y también rodeado de mujeres. En mi familia predominaban las mujeres, las abuelas, las tías, las hermanas, las primas. Y esos 2 elementos influyeron muy positivamente para mí. Y digamos, al recordar mi vida, una zona de confort, de descanso, de felicidad, pues para mí está esa época donde en realidad todavía no había empezado a descubrir el mundo en su sabiduría, ¿no? Y a la que yo en mi literatura he vuelto, he tratado de recrear. Pero por supuesto hay muchos momentos luego que también son interesantes, que generalmente están ligados, bueno, pues a momentos de felicidad, cuando conoces a tu compañera, sí, y de trabajo, momentos que has podido trabajar en lindos proyectos. Es decir, yo he tenido oportunidad de trabajar, ayudar a la formación de la Escuela Internacional de Cine, a la formación, que siempre he tenido esa vocación del artista joven, y todo eso también te repara grandes momentos de felicidad. Te llenan de energía, ¿no? Te llenan como de que energía. va llenando Sí, el cantarito de sí, nueva cuenta, sí, ¿no? sí, sí. Y sobre todo, bueno, con estas juventudes hiperkinestéticas, como las vemos hoy en día reunidas en esta casa tan maravillosa, ¿cuál sería, desde su perspectiva, el reto que enfrentan hoy en día estos jóvenes cineastas? Son muchos retos. Es decir, bueno, hacer su obra, que significa poder expresarse y compartir con el mundo sus pensamientos y sus sentimientos, ¿no? Y a la vez, en paralelo, adquirir la habilidad para poder hacer ese arte, vamos a decir, desde el punto de vista económico. Es decir, tenemos que tornarnos más hábiles, ser más luchadores, también en la base material que permite hacer arte. Es decir, en un momento dado, dejarte de preocupar por el dinero. Exacto. Para poderte dedicar a dirigir los actores, a los decorados, a escribir y pensar. Pero el deber fundamental es hacer la obra personal y también, yo pienso, tener una conciencia de conjunto. Así es. Que no hacemos arte solo, no hacemos arte separados de nuestra cultura, separados de los colegas. Es decir, ningún arte avanza únicamente por una individualidad, aunque las individualidades son las que a veces van tirando del gran carro del arte. Y espacios como este pues permiten esa conciencia de que si queremos avanzar tenemos que compartir tareas y dificultades y esfuerzo para sacarlo adelante. Así es, y continuar sorprendiéndonos es una carrera de mucha resistencia, guiarnos y estar en este entendido que la vida se compone de múltiples historias y que podemos darle el toque que queramos. Así mismo, así mismo. Yo le agradezco muchísimo, maestro, que se haya detenido un momento con nosotros. Para mí es un honor platicar con usted y bueno, le deseo mucho éxito. Por favor, continúe sorprendiéndonos e inundándonos con este arte a todas estas generaciones que vamos siguiendo muy de cerca cada una de sus obras. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ti, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, chao. Yo estoy convencido de que algún día va a haber más comprensión para todo el mundo. Si no, no sería esto una revolución. ¿Quiere decir que en el comunismo es donde los maricones vamos a ser felices?
Sí, los homosexuales y los que no lo son. Historias de vida que nos invitan a conquistar nuevas metas, pues no existen límites más aquellos que permanecen en nuestro interior y sobre todo de la voz de grandes referentes que continúan vigentes en la memoria colectiva por sus obras, su ideario y su pasión por la vida. Soy Ami Terán, les invito a que continúen disfrutando de la barra programática de School Online. Les mando un gran abrazo, sean felices.